Capítulo 16. Mata la profecía mata a la ramera. A Corne no le importaba de dónde procediera la sangre, solo que fluyera. Y no se equivoquen, la sangre estaba a punto de correr. Mucha sangre. En galones, en ríos, en torrentes de carmesí puro. Se sentó en su trono de bronce y se echó a reír. ¿Quién dijo que los Eldari no son divertidos? Isa estaba furiosa. A decir verdad, no recordaba la última vez que había sentido una ira tan descontrolada. No desde el nacimiento de Slanesh, ni desde que Azur-Jan sumió al pueblo en el peligro con su edicto hacía tanto tiempo. Kurnouz, su antiguo amor, y Lileat, su querida hija, cuánto la echaba de menos. Se habrían estremecido al verla así. Ni siquiera Baúl, su propio hermano, la había visto tan furiosa desde entonces. Aquí, ahora, en este preciso instante, ni el mismísimo Kaine podía compararse con su rabia. Lo cual era irónico, dado que toda esta locura había comenzado por culpa de aquel inepto. Ojalá no hubiera escuchado la profecía de Lileat. Ojalá sus hijos no fueran tan tontos. Si tan solo aprendieran. Ah, pero las mentes de los hombres y los Eldari están tan a menudo llenas de odio. ¿Por qué habrían de ser diferentes los exoditas? Ella había depositado tantas esperanzas en el Drádilos de su calaña, esperanzas que se desvanecieron en un instante con su falsa profecía. Si así iban a ser, actuando en lo que creían que era el bien mayor, dispuestos a matar a uno de los niños que ella había acogido bajo su protección solo porque se creían superiores. Entonces tal vez ya los había perdido para ella. Sin embargo, era su madre. No podía permitirse el lujo de mostrarle su enfado, por mucho que lo hubiera hecho antes. Ya los había humillado en un arrebato de ira. Se arrepentía de ello, de verdad. Pero estaba disgustada con ellos, y era fácil enfadarse con sus pequeños parientes por haber vuelto a las andadas. La ira tenía la capacidad de transformarte, sobre todo a los dioses. Era tan fácil enfadarse. Tan fácil. Podía sentir a Corne tirando de sus fibras más sensibles, instándola a actuar. La disformidad era poderosa allí, y el impulso de violencia, aún más. ¿Acaso no era mejor ser temida que amada? Sus hijos la habían amado alguna vez, ¿y a dónde los había llevado eso? Quizás se necesitaría mano dura en los años venideros. ¿Fue ella la primera en pensar así? No. Otros ya habían recorrido ese camino antes que ella. Kaine había sido un noble guerrero, un dechado de virtudes, antes de que sus propias emociones lo transformaran en algo oscuro. Ella misma luchaba contra esos sentimientos, combatiéndolos como lo había hecho con Slanesh hacía tanto tiempo. Tras respirar hondo para serenarse, miró a Naruto, con la esperanza de encontrar respuestas en su mirada. Él captó su mirada y le guiñó un ojo. Cualquier camino que ella tomara, él la seguiría. Tal lealtad. Tal amor. Tal. La tranquilizó. Así es. No estaba sola en esta empresa. Esta vez contaba con ayuda. Aliados. Compañeros que la ayudarían a alejar a sus insensatos parientes de ese camino de locura y miseria en el que parecían tan aferrados. No se convertiría en uno de los demonios de manos sangrientas. No se dejaría llevar por la ira y el asesinato. Tampoco permitiría que Corne la influenciara. Por muy tentador que fuera. ¿Pero qué hay de mí, madre? Isa volvió a erizarse. Si antes su furia había sido un fuego que se alimentaba vorazmente de los recuerdos de fracasos pasados, ahora era un volcán, magma fundido que rompía la corteza desmoronada de su control y hervía hasta convertirse en lava abrasadora. El tiempo se ralentizó a su alrededor. Un instante se extendió hasta la eternidad, deteniéndose bruscamente cuando sus aliados dejaron de moverse. Mientras tanto, todos los colores del mundo se desvanecieron en un gris pálido y horrible. Entonces volvieron con fuerza. Una bruma de colores cambiantes se extendió entre ella y Naruto. Todo rosa, morado y negro, luego colores chillones, como verdes vibrantes, azules eléctricos, dorados y plateados, de tal manera que apartó la mirada. Algo cambió en la disformidad. Algo increíblemente distante, pero a la vez increíblemente cercano, y con ello, lo sintió. La mirada de algo sobre ella. Alguien. No tenía por qué expresarlo. De hecho, se negaba a hacerlo por principio.
Al fin y al cabo, no era tonta, sabía perfectamente de quién se trataba. Era la misma presencia que la atormentaba desde la partida de Naruto a Colquida. Tal vez a su regreso en coche, pero aún así, la había acompañado. No era Nurgle, pues seguía desterrado, disipado, frustrado. Tampoco se trataba de Corne, que había sido rechazado recientemente. Incluso Zench lo sabía mejor. Solo uno se atrevió. Un leve escalofrío recorrió los hombros de Isa. No era de miedo, pues hacía mucho tiempo que había superado ese sentimiento hacia ese ser. No, lo que sentía era una emoción mucho más oscura. Y quizás la más oscura de todas. Odiar. Para un ser que se nutría del amor y la compasión, odiar físicamente a alguien era casi un anatema para su propia esencia. Ella era vida, fertilidad, curación y la cosecha, pero también la cacería desde la muerte de Kurnouz, y la cazadora que llevaba dentro anhelaba ensartar a esa serpiente escurridiza con su lanza. Unos dedos invisibles rozaron su barbilla, deteniéndose demasiado tiempo para su gusto. ¿Acaso soy tan indigna de tu atención? Incluso ahora me rechazas. Isa apretó los dientes. Cállate la boca, Slanesh. Ajá. Entonces sí puedes oírme. Bien. Sí, podría. Aún así, no debía caer en la trampa. Claramente quería algo. ¿Por qué si no se habría esforzado tanto? Un acto de tal poder, de tal magnitud, la agotaría considerablemente durante un tiempo. Entonces, ¿para qué intentarlo? ¿Qué tramaba? ¿Qué buscaba? ¿Cuál era su objetivo final? Isa frunció los labios y alzó la barbilla, adoptando una expresión de estoica rebeldía. Por muy cerca o poderosa que fuera, la más joven de los tres no podría abrirse paso a través de la disformidad. Para ello se necesitaría una grieta de tamaño inimaginable, una fisura catastrófica en la realidad misma. Incluso si hubiera una cerca, no se atrevería a intentarlo, no con el emperador de la humanidad y Naruto cerca. Entre los tres, tal vez podrían desterrarla, debilitarla, como hicieron con Nurgle. Casi deseaba que el sediento lo intentara. Aunque solo fuera para poder abrirse el vientre y recuperar lo perdido. ¿Serían capaces de liberar a los dioses Aldari que había devorado? Casi los había engullido enteros, sí, y sus formas físicas podrían haber desaparecido, o no, pero sin duda sus almas aún persistían. Tenían que hacerlo. Debían hacerlo. No podía permitirse creer lo contrario. Porque hacerlo era dudar, y dudar dejaría entrar al enemigo. Oh, sí, Slanesh quería algo, e Isa tenía un presentimiento horrible sobre qué era. Pero no dejó que ese pensamiento se notara, no se atrevía. Y mantuvo una sonrisa sombría en su rostro. Una figura incorpórea se movió entre la niebla para abrazarla por detrás. Le pareció vislumbrar una sonrisa en su pálido rostro. ¿Creías que no me daría cuenta, madre? Susurró una voz como mil suspiros y sollozos en su oído. Tantas almas de nuestro pueblo reunidas en un solo lugar. Menudo festín me has preparado. Empezaba a pensar que no te importaba. Con tan solo un pensamiento, Isa conjuró una lanza de hueso espectral en su mano derecha y apuñaló hacia atrás, clavando la lanza en las entrañas del espectro. La que tiene sed retrocedió y se recompuso sobre su costado, impasible. ¿De verdad creíste que eso funcionaría? No, pero hay que intentarlo para que no se vuelva demasiado osada y se extralimite. Así que Isa blandió su lanza sin importarle nada. Estas almas no te pertenecen. Ni yo soy tu madre. La silueta de Slanesh sonrió. Sí, lo eres. Ella rechazó esas palabras. No lo soy. Sí. Lo eres. Slanesh casi tarareó la última palabra, disfrutando perversamente de su dolor. Soy tan parte de los Aldari como ellos son parte de mi abominación. Broma de diosa. La personificación misma de la caída de los Aldari. Cómo ansiaba arremeter contra ella. ¿Había alguna manera? ¿Podría matarla aquí y ahora? ¿Sería posible? Me miras con tanto desprecio. Slanesh percibió su ira y se acercó, riendo con una risa siniestra, con una mano delicada sobre sus labios carnosos mientras reía. No pedí nacer, madre. Tus parientes me trajeron a la existencia en su gloriosa depravación. Soñé. Tuve hambre. Y cuando nací, me alimenté, como debe hacerlo un recién nacido. ¿Acaso eso está mal? Ustedes provocaron la ruina de mi pueblo. Fueron ellos quienes me dieron a luz, no yo, ellos.
Slaanesh se acurrucó contra el pecho, imitando la posición fetal de un recién nacido mientras la miraba con malicia. Pasé miles de años gestándome en la disformidad, todo porque tus hijos me eligieron a mí en vez de a ti. Si estabas en contra de estas cosas, deberías haberles impedido alimentarme desde el principio. No había podido. Por culpa del maldito edicto de Azurjan. La maldita ramera lo sabía. Enderezándose, Slaanesh la miró de nuevo. Tú y tu consorte no son dos iguales, me fortalecen con cada toque, cada caricia, cada mirada anhelante, y los besos, los besos. Veo cómo lo miras, y cuando él te devuelve la mirada, me calienta. Brazos etéreos se enroscaron alrededor de los lugares más sensibles de su cuerpo mientras se retorcía de placer en el aire. Ojos de sórdido deseo brillaron en ella entrecerrados a través de la niebla, y por un momento fue terriblemente real. Lo quiero, no, lo necesito. Debajo de mí, encima de mí, sobre mí, debajo de mí. Solo pensar en lo que podríamos crear juntos, me vuelve loca. Su voz distorsionada se llenó de deseo mientras le extendía una mano. ¿Por qué no me lo das, madre? Solo por un ratito, sí, solo una probada. Isa no se dignó a responder, sino que, con un rápido movimiento de muñeca, le cortó la cabeza a Slaanesh de entre los hombros. ¡Qué madre tan cruel tengo! El demonio aceptó el golpe con un suspiro ahogado, solo para reformarse de nuevo a su derecha. Actúas como si te perteneciera, pero yo lo conocía mucho antes de que tus lamentos lo alcanzaran en sus sueños. Simplemente te lo he prestado todo este tiempo. Su lanza volvió a dar en el blanco, partiéndola por la mitad. La niebla aún persistía. Seguramente no podía detener el tiempo por mucho tiempo. Esto debía estar agotándola enormemente. Tenía que ser así. Tiene deseos tan oscuros, un susurro le rozó el oído, obligándola a girarse con un siseo y apartar a quien lo había dicho, solo para encontrarse con más niebla. Nunca los ha llevado a cabo, siempre los ha reprimido, se ha negado a expresarlos. Pero yo lo sabía. Era una persona tan desinteresada, incluso después de lo que le pasó. Desde el momento en que llegó a este mundo, supe para quién estaba destinado. Ni para Nurgle ni para Khorne, ni para Tzeentch, sino para mí. Y mira todo lo que ha logrado desde entonces. Deja de decir tonterías y suéltame. El etéreo rostro de Slaanesh apareció de repente ante sus ojos, sobresaltándola. ¿Pero por qué terminar el juego cuando apenas hemos empezado a jugar? Isa la atravesó. Entonces la maldita criatura fluyó por encima de su arma para rozarle la mejilla antes de que pudiera desterrarla de nuevo. ¿Cómo crees que fue que tu preciado héroe te encontró en sus sueños? Finalmente, vaciló un poco. Eso fue obra de Nurgle. La sonrisa de Slaanesh le partió el rostro. ¿En serio, madre? Isa la volvió a humillar, todo fue en vano. Una mano brumosa le tocó el hombro, provocándole otro escalofrío inquietante que la obligó a girar, solo para que la silueta de la ramera se disolviera una vez más en la niebla. La voz de Slaanesh resonó tras ella. Siempre que tu preciado Naruto duerme, Khorne lo arrastra a su reino sin falta y se ve obligado a luchar para escapar. En ocasiones, Tzeentch intenta atraparlo, pero ambos sabemos quién es el más fuerte, ¿no es así? Tu amado fue invitado por Nurgle aquella noche, sí, pero fui yo quien contuvo a Khorne y guió a tu preciado consorte hasta ti. Siguió mi canto hasta el jardín del padre de la plaga. ¿No deberías estarme agradecida? Yo fui quien le dio el empujón necesario para triunfar. Deseaba volver a derribarla, pero la curiosidad la detuvo. ¿Por qué lo harías? La repugnante serpiente se deslizó junto a ella entre la niebla. Nurgle me humilló al arrebatarte de mis manos. Era justo que lo viera sufrir a cambio. Sus fragmentos tardarán siglos en reunirse, suponiendo que alguna vez se encuentren. Mejor aún, conduje a tu consorte hasta ti, y al conocerte, le permití comprender lo que realmente era el deseo. Ahora oye mi voz. Ahora me conoce. Antes, tenía que luchar por su atención, esforzarme por hacerme oír entre los demás. Ahora solo necesito susurrar y sabe que soy yo. Mentiras. Ella mentía. El caos siempre, siempre mentía. Slaanesh sonrió, como si leyera sus propios pensamientos. Ahora, madre. No espero que me lo entregues gratis, por supuesto. Para eso estoy aquí. He venido a negociar. Isa la atacó de nuevo, interrumpiéndola sin dejar rastro.
La repugnante criatura suspiró. Vayamos al grano. ¿Quiere recuperar a su hija? Las manos de Isa se apretaron con fuerza alrededor de su lanza. Lileat. O tal vez Vaul y Kurnous. Slaanesh vio una oportunidad y se abalanzó como la seductora que era. Podría devolvértelos. Cuerpos y almas intactos. Todo lo que tienes que hacer es darme a él. Mientras la princesa demonio hablaba, se acercó al inmóvil Naruto y le acarició la frente con una mano. Eso es mucho pedir, ¿no? Solo un pedazo. Honestamente, me conformaría con un día, pai. Una luz dorada brotó del centro del cuerpo de Naruto, de su estómago. Y golpeó con fuerza a la etérea aparición en el pecho, rechazando simultáneamente sus atenciones y lanzándola hacia el sur con un grito. Cayó hacia atrás en el aire, su silueta humeante, herida a pesar de su forma incorpórea. Lejos de sentirse intimidada por sus acciones o incluso enfadada, la ramera no hizo sino envalentonarse. Increíble. Incluso congelado en el tiempo, es consciente de mí. Se lamió los labios y se pasó la mano por la cabeza con cuernos, buscando distraídamente algunos mechones de cabello pálido para enroscarlos alrededor de su dedo índice. Lo deseo aún más ahora. Isa se quedó paralizada, con la mente hecha un lío. Que le ofrecieran a 3 de sus parientes a cambio de Naruto era algo inaudito. Juntos, los 4 podrían devolverle la grandeza a los Eldari, convirtiéndolos de nuevo en una potencia formidable. Incluso podrían reconstruir su antiguo imperio. Todo lo que le habían arrebatado podría ser restaurado. El edicto de Azuryan desaparecería para siempre con su muerte. Kaine podría pudrirse en los circuitos infinitos de los mundos astronave. Segorach podría ser hallado en la telaraña y llevado a su lado, y entonces ella ascendería. La galaxia entera sería suya. La gente acudiría a ella, y con ellos, podría derrotar a Slaanesh de una vez por todas, para luego desatar su ira sobre Korne, Senshi y el resto de la disformidad. Lo único que tenía que hacer era traicionar a su héroe, al hombre que amaba. Un acto tan oscuro le dejaría una cicatriz en el corazón, pero ¿acaso no valdría la pena? Di la palabra, canturreó Slaanesh, y podrás reunirte de nuevo con tu familia. La tentación volvió a asomar su fea cabeza en el corazón de Isa. Y ella lo destrozó con un movimiento de cabeza. Me niego. Slaanesh le devolvió la sonrisa, como si hubiera anticipado esa misma respuesta. Recuerda mi oferta, madre. Estaré aquí, esperando para atrapar a tu consorte cuando lo dejes caer. Y lo harás. Se acercó un poco más y le puso una mano en la mejilla. Un último regalo para ti, madre. Una advertencia. Korne se acerca. Con esas palabras, tanto ella como la niebla se desvanecieron. El momento pasó. La realidad se impuso. Con el retorno del tiempo, Isa volvió a colocar su lanza en reposo y se permitió respirar. Sintió la mirada de Naruto sobre ella al instante y supo que él era consciente de lo sucedido, tal vez incluso de lo que ella había ofrecido. Aún así, no se atrevió a hablar de ello por temor a convertirlo en realidad. En el silencio que siguió, se podía oír caer un alfiler. Tal vez sí, muy lejos de aquí. En cualquier caso. Isa volvió a inhalar. Exhaló suavemente. Y luego, finalmente, se conformó con una sonrisa. Ahora bien, mi pequeño pariente, dijo con una sonrisa dirigida en particular a Eldrad Ultran, ¿qué es toda esta tontería de matar a un hijo mío? Que el vidente presintiera o no que algo andaba mal era irrelevante. Incluso arrodillado, sostuvo su mirada con calma, con la voz firme y resonante. Solo digo la verdad, madre. Ella lo hizo callar con un chasquido de lengua. Me hablas de lo que podría ser, no de lo que es. Eldrad inclinó la cabeza. Sí, mi señora, pero sé lo que he visto. Es de suma importancia que matemos a estos 2 primarcas mientras aún están débiles. La espada de Angron rozó su garganta, cortando sus palabras y casi arrancándole la cabeza. Su expresión era atronadora. Otra palabra mala sobre mi hermano y acabaré con tu vida. Todos los astartes a su alrededor se reagruparon, blandiendo sus armas, a lo que sus parientes respondieron en consecuencia. Isa perdió la esperanza. Estaban a solo unos instantes del desastre. Y Naruto seguía sin moverse. Por su parte, Eldrad miró fijamente a Angron, impasible. ¿Crees que vas a asustarme con amenazas? Te conozco. Angron. Devorador de mundos.
He visto en qué te podrías haber convertido, en qué podrías convertirte aún si pierdes a tu guardián. Angron se burló, dejando que el comentario le resbalara como el agua sobre las plumas de un pájaro. El futuro nunca está escrito. Lo forjamos con nuestras propias manos. Dicho por alguien que no sabe. Eldrad miró a Thalía, que estaba a su lado, y chasqueó la lengua. ¿De verdad que no sabes nada, verdad? El paladín emitió un sonido de desaprobación. Deja de usar acertijos. Habla con claridad. Uno de los guardias del séquito de Eldrad se rió de él. Ella estaba entre los enviados para matarte, Moncade. Fracasó. Huyó. Los hijos de Angron miraron a Thalía. Ella inclinó la cabeza. Oh querido. Isa esperaba entonces una chispa de ira por parte de Angron, una explosión de furia. Al menos una condena. En cambio, el primarca paladín simplemente sonrió. Lo sé. La cabeza de Thalía se giró hacia Angron con tal fuerza que Isa oyó crujir su cuello. Mi señor. Eldrad permaneció imperturbable como siempre. Su única respuesta fue una ceja arqueada, sus labios curvados en una sonrisa de confusión. ¿De verdad? Lo sé desde hace bastante tiempo. Siguiendo con la espada apuntando a la garganta de Eldrad, Angron apoyó la mano libre en el hombro de Thalía para impedir que huyera, aunque no lo habría hecho. La pobre mujer estaba prácticamente clavada en el suelo bajo su mirada, incapaz de moverse ni un ápice mientras él se cernía sobre ella. Siente remordimiento por su mala acción y desea enmendarla. La perdoné hace mucho tiempo. La miró un instante, contempló sus mejillas sonrosadas y asintió una vez, tomando una decisión que solo él conocía. Tengo la intención de tomarla y convertirla en mi esposa según la costumbre de su pueblo. Ha sido una aliada leal y de confianza en todo momento. Mi señor Angron. El rostro de Thalía se enrojeció hasta alcanzar el mismo color que su cabello. Eldrad tosió sorprendido y su guardia de honor se erizó, mientras Naruto soltaba una risita en segundo plano. Mientras tanto, Isa frunció el ceño y una sonrisa se dibujó en su rostro. Había esperado que aquella pequeña semilla que plantó diera fruto, pero pensó que tardaría otro siglo. ¡Qué día más feliz! Por desgracia, poco después la preocupación se apoderó de ella, apagando su alegría. El emperador no vería con buenos ojos tal unión. Dicho esto. Sin embargo, dijo Angron, dirigiendo una mirada amenazante a Eldrad, no se puede decir lo mismo de ti, Eldrad Ultran. Hablas de una alianza, pero vienes aquí con tus veladas amenazas y tus palabras de discordia, intentando separarnos. Actúas como un enemigo. Quizás debería empezar a tratarte como tal. Eldrad miró la hoja que rozaba su garganta y suspiró. No soy tu enemigo, Angron de Nucería. La hoja del primarca vibró, amenazando con derramar sangre. Vamos a averiguarlo. Isa extendió su mano libre. No. Naruto se le adelantó. Mientras ella intentaba detener a Angron, él, con gran altruismo, intervino y evitó una masacre al sujetar la espada de su hijo con la mano derecha. Sin decir palabra, la bajó, sin importarle que el filo le cortara los dedos. En un instante, Isa comprendió por qué se había quedado callado. Se había contentado con dejar que el paladín tomara la iniciativa y se hiciera un hombre, pero ahora, ante la inminente violencia, había intervenido, reafirmando su presencia. Eldrad lo notó y asintió levemente mientras se ponía de pie. Te doy las gracias. No me des las gracias. La sonrisa del rubio era tensa mientras soltaba la espada de Angron. Si vuelves a hablar de matar a uno de mis hijos, no sabía que habías conocido a Horus Lupercal y lo habías tomado bajo tu protección. La presión hizo que el aire se espesara, atascando las palabras en su garganta. No lo he hecho, no me distraigas. Las palabras de Naruto fueron cortantes, pero su sonrisa aún más. Si vuelves a amenazarlos, te mataré yo mismo. Lorque gruñó furioso al fondo. No si llego yo primero, querido abuelo. Naruto le dedicó al acorazado una sonrisa de disgusto. Te dije que no me llamaras así. El acorazado emitió un sonido que podría haber sido una risa. Solo digo la verdad. Angron soltó una carcajada, que sus aliados repitieron. Te tiene ahí, padre. El guerrero bigotudo alzó las manos. Todos vosotros. Isa intervino y recondujo la conversación hacia su origen.
Eldrad, aquel del que hablas, es solo un niño, rescatado recientemente de su mundo. Tú, más que nadie, deberías saber que el futuro rara vez está escrito. Y sin embargo, algunos acontecimientos son inevitables. Inclinó la cabeza. Nuestra caída fue solo una de ellas. Si el Monkey Angron tosió de forma significativa. Si la humanidad sucumbe al caos, se corrigió Eldrad, darán a luz a un horror mucho peor que aquella que tiene sed. Esto no puede permitirse. Naruto se estremeció en segundo plano. Sin duda, Slaanesh le estaba susurrando incluso en ese momento. Maldita perra devorando a su familia, tragándoselos enteros. Ah, pero Eldrad aún no había terminado de meter la pata. Además, he averiguado la ubicación de varios de estos supuestos primarcas, uno de los cuales se encuentra a bordo de nuestro mundo astronave en este preciso instante. Angron se animó. Naruto respiró hondo. Estás bromeando. Eldrad miró al cielo. Hablo con toda sinceridad. Están a salvo, a pesar de su comportamiento rebelde. Issa sintió la presencia psíquica del emperador cobrar vida en las murallas de Nucería como mil infiernos y reprimió un escalofrío. ¡Qué insensato! No tenía ni idea de lo que había hecho. ¿Acaso pensaba usarlos como moneda de cambio contra él? Chantaje, tal vez. No tenía ni idea de a quién se había enfrentado. El amo de la humanidad era despiadado. Reduciría a cenizas los mundos de las doncellas Aldari si se le oponían. Y eso sin tener en cuenta a Naruto. Su consorte tenía una mirada asesina. Hay que reconocerle a Eldrad Ultran que sabía que no debía incitar a ninguno de los dos más allá de eso. Tal vez sus supuestas visiones le hablaron del destino que le esperaba si provocaba aún más al guerrero bigotudo o al maestro de la humanidad. Qué lástima, pues, que ya hubiera provocado su ira hasta límites insospechados. Se había encariñado, bastante, ¿se atrevería a decir que se encariñó? Con este variopinto grupo de inadaptados. No solo con los jóvenes primarcas, que necesitaban desesperadamente una madre cuando su padre podía ser tan necio, sino también con los gladiadores de Nucería, incluso con los orcos que su amado consorte había reclutado para su causa. Y era su causa, no cabe duda. Ahora estaba comprometida con ella. No había vuelta atrás. Naruto, por su parte, parecía querer darle un buen golpe a Eldrad en la cabeza, menudo espectáculo sería. Pero por muy divertido que pudiera ser verlos pelear, ella sabía que no debía hacerlo y se interpuso entre ellos antes de que llegaran a las manos. Deben liberar a este niño de inmediato. Y así será, mi diosa, dijo Eldrad, inclinando la cabeza. Una vez que lleguemos a un acuerdo. Incluso entonces, pudo ver que estaban dispuestos a luchar por esto. Issa consideró seriamente matarlos en ese momento. Sí, su pérdida sería una tragedia, pero llegarían más de sus pequeños parientes. Eldrad también debió de darse cuenta, pues su actitud se volvió mucho más servil e inclinó la cabeza. Perdóname, mi diosa. No era mi intención enfadarte. Me ha tocado liderar a los sultanes Shelo en tu ausencia. He hecho lo mejor que he podido. Todo lo que hago es por el bien del pueblo. Sí, su emblema era el de sus lágrimas, ¿no es así? Había derramado un mar de lágrimas, cuando aquel necio de Azurian promulgó su edicto, exigiendo que abandonaran a sus parientes a su suerte. Baul había transformado esas lágrimas en miles de brillantes piedras espirituales para ayudar a su pueblo. Esa era una de las pocas razones por las que Slaanesh aún no se había dado un festín con las almas de incontables mundos astronave. Le complacía que, al menos, esa semilla hubiera dado fruto, aunque otras no. Y entonces la mirada de Eldrad se dirigió hacia Naruto. Pero debo preguntar, ¿por qué insiste en mantener a ese chico a su lado? Angron y sus astartes se pusieron erizados mientras Naruto suspiraba suavemente. Por suerte, nadie abrió fuego, todavía. Issa se desesperó en silencio por sus parientes y se obligó a mantener la calma a pesar de su creciente ira. Si tan solo sus parientes no fueran tan exasperantemente inflexibles. ¿Acaso no veían que esta alianza era para el beneficio de todos? Preferían luchar y morir solos. ¿Y por qué insistieron en enfadar a Naruto y al emperador? No fuiste tú quien me liberó. Sus ojos brillaban mientras se cernía sobre Eldrad, casi siseando las palabras. Este muchacho del que hablas ha movido cielo y tierra por mí.
Extendió la mano y le tomó la suya para dejar bien claro su punto. Arriesgó la destrucción de su propia alma por la salvación de la mía. No lo insultarás a él ni a quienes están bajo su protección. ¿Entendido? Varios de sus parientes pequeños se indignaron ante aquello. Ella lo comprendía, de verdad. Las viejas costumbres no se cambiaban tan fácilmente. Naruto volvió a mirarla y se encogió de hombros. Bueno, intentamos ser pacíficos en esto. Quizás sea hora de mostrarles por qué deberían aliarse con nosotros. Tenía razón. Si Eldrad y los de su calaña no se dejaban convencer por las palabras, quizás una demostración de fuerza los animaría a capitular, aunque le resultara difícil forzar la situación. ¿Y si no? Un suspiro escapó de sus labios. Que así sea. Eldrad la miró, visiblemente desconcertado. Evidentemente, incluso sus videntes tenían sus límites. Issa no le dio tiempo a preguntar. Con un rápido chasquido de dedos, abrió un portal a la telaraña justo detrás de ella. Los orcos pasaron a grandes zancadas. Eldrad y su séquito se sobresaltaron al verlo. Y con razón. Este grupo contaba con más de 300 hombres, ni de lejos una legión astartes, ni siquiera la mitad de un capítulo propiamente dicho, pero suficientes para dejar perplejos a sus parientes. No pasó por alto sus expresiones de incredulidad. Incluso el propio Eldrad se quedó momentáneamente atónito al ver a aquellas bestias, antaño salvajes. Estos no eran Kroaks, no eran la terrible raza creada por los antiguos para luchar en guerras pasadas. Pero tampoco eran del todo orcos después de su exposición a Naruto. Eran más altos. Más fuertes. Había una inteligencia salvaje en sus ojos y parecían, engreídos, por decirlo de alguna manera. Una banda de guerra normal se habría lanzado a luchar contra sus parientes menores, sin importarle las consecuencias, y al hacerlo, habría condenado su incipiente alianza. Incluso ahora, parecía que este grupo no deseaba nada más que llevar la lucha a su viejo enemigo. No. Naruto tosió. Esa sola palabra en un puño y su banda de guerra obedeció. Angron podría haber encendido una bengala en ese preciso instante y el resto de su legión se habría unido a ellos. Los cañones planetarios se habrían alzado para derribar la nave de Eldrad, dejándolo varado y abandonando al vidente a su suerte. Habría sido una masacre. Una matanza a una escala que Nuceria jamás había visto. No lo hizo, bendito sea. En cambio, cruzó ambos brazos sobre su ancho pecho y se mantuvo firme. Eldrad se resistió de todos modos. «Madre, ¿qué has hecho?» «Lo que era necesario», respondió ella, sosteniendo su mirada con serenidad. «El caos es una amenaza para todos. ¿Acaso no fueron esas tus palabras? Pero para domar a los orcos. No los hemos domesticado. Este grupo nos sigue por voluntad propia», dijo, estirando el cuello hacia atrás, en dirección a un ojo y tres en particular, y fue recompensada cuando ambos golpearon sus puños contra el pecho. «No representan ninguna amenaza para ti ni para los tuyos». Eldrad los observó con silencioso desagrado. Issa continuó con el ataque. «Con el tiempo, más personas se sumarán a nuestra causa. Y no son los únicos que se unirán a nosotros». El vidente retrocedió un paso, con una expresión compleja. «¿De qué hablas?» La presencia del emperador rozó su mente. «Estoy harta de esto». Por los viejos, sonaba furioso. Issa permitió el contacto con recelo. «Mi hijo ha solicitado mi ausencia en estas negociaciones, pero ya preveía resistencia en una campaña de este tipo. Cuentan con 2 titanes en su séquito. Permítanme equilibrar la balanza». Tuvo un mal presentimiento sobre lo que quería decir, pero preguntó de todos modos. «¿Cómo es eso?» Clavius Dread y Aurora Ferrum se encuentran actualmente en estado de alerta en lo más profundo de las profundidades de mi Bucepelus. Titanes. Esas máquinas espantosas. Monstruos de metal, tripulados por mortales. Frunció el ceño. «Asustarías a mi gente. Les advierto que no me hagan enfadar. Si no escuchan sus palabras, entonces una demostración de fuerza será suficiente. A menos que prefieran que ataque su mundo astronave en órbita. En absoluto. Entonces elige», su voz interrumpió sus pensamientos como la espada flamígera que tanto apreciaba. «Ya hemos perdido suficiente tiempo con estas tonterías.
somete a tu gente, o les arrancaré personalmente el paradero de mis hijos. Issa miró a Naruto, quien seguramente había recibido el mismo mensaje, porque fruncía el ceño. Sus miradas se encontraron. Él asintió, mostrándose de acuerdo con el emperador. Ella quedó en minoría. Issa exhaló con un suspiro de exasperación. Hazlo. Muy por encima de ellos, las nubes se abrieron de golpe. La muerte cayó del cielo. A primera vista, Naruto pensó que eran misiles. Issa se los había descrito una vez, pero no lo eran, ni tampoco láseres, ni siquiera rayos. Eran algo de una naturaleza completamente distinta. Escuchó el rugido de un motor, el sonido de algo que rompía la atmósfera. Y, entonces, aterrizaron. Nucería pareció estremecerse por un instante tras su llegada. Sí, llegaron más de uno, cuando dos columnas de polvo y tierra se elevaron hacia el cielo. Su llegada provocó una fuerte ráfaga de viento que disipó la neblina con la misma rapidez con la que había aparecido. Fueran lo que fueron, eran enormes. Se alzaban más altas que las máquinas de guerra Aldari, rebosantes de potencia de fuego. Mientras que aquellas creaciones eran elegantes obras de arte, estas eran imponentes herramientas de guerra. Y tales cosas no tenían cabida en el imperio del hombre. Las máquinas eran enormes, más grandes que cualquier cosa que hubiera visto desde que llegó a esta galaxia, amenazando a Kurama tanto por su tamaño como por su potencia de fuego. Su sola presencia lo dejó perplejo. No solo por su armamento, sino también por sus colores y la inmensa cantidad de energía que emanaba de ambos. La primera brillaba con un azul intenso y un gris metalizado, mientras que la otra centelleaba en oro y negro. Podía ver sus tabardos incluso desde allí, con los grandiosos nombres grabados en ellos, que quedaron inmediatamente grabados en su mente. Clavius Dread y Aurora Ferrum. Esos sí que eran monstruos de verdad. Una sonrisa se dibujó en su rostro al verlos. Quiero uno de esos. Los orcos se hicieron eco de su admiración con un coro de gritos propios. No tenía ninguna duda de que intentarían construir uno en los próximos días. Pero todo eso era irrelevante. Porque los Eldari de repente parecían mucho menos seguros. Ya veo. La sonrisa de Eldrad era sombría mientras se volvía hacia Issa. Mi diosa, ¿es este realmente el camino que deseas seguir? Issa sonrió ferozmente. Lo es. El vidente suspiró. Entonces parece que no nos queda más remedio que aliarnos. La voz de Korne atravesó el cráneo de Naruto como un clavo. No habrá paz. Un grito psíquico desgarró la realidad, provocando que el aire, el espacio y el tiempo mismo se rompieran justo detrás del Drad. Algo irrumpió a través de esa grieta. Un terror alado rojo que blandía un hacha en cada mano. Para su horror, Naruto descubrió que reconocía la abominación. Un sediento de sangre, una criatura de Korne, arrancada de la mismísima disformidad. ¿Qué hacía esa cosa aquí? El vidente no tuvo tiempo de defenderse. Mientras giraba, la criatura diezmó a su guardia de honor en un torbellino sangriento y se abalanzó sobre él con un rugido triunfal. En un instante, acortó la distancia entre ambos. No había tiempo para una Eldari. En un destello de luz dorada, Naruto se interpuso entre el sediento de sangre y su presa. Una de sus hachas se clavó profundamente en su clavícula, arrancándole un gruñido, aunque no logró herirlo. La otra se desvió cuando se agachó y le clavó un Rasen Shuriken a quemarropa en las entrañas de la criatura carmesí. El demonio tuvo tiempo de reaccionar. Luego desapareció, destrozado, sus restos arrojados de vuelta al portal del que había salido. Tras su apertura, se abrieron más establecimientos. Docenas, luego cientos. Con creciente horror, se dio cuenta de lo que estaba viendo. Grietas en la realidad, un desgarro en el tiempo mismo, desgarrado por algún gran acontecimiento. Los demonios entraron en masa.